La enigmática calzada de basalto de Giza, junto a la gran pirámide de Keops. La calzada está repleta de marcas de la posible utilización de grandes máquinas de corte que podrían ser eléctricas o tecnología térmica guiada, salvo que se hubiese realizado esa obra misteriosa empleando sierras de cobre con arena, como dicen los egiptólogos, y empleando 3000 años en toda la obra y 100.000 sierras de cobre, con lo cual todavía estarían cortando ahora mismo. La otra cuestión es saber para qué necesitaron los constructores una base y calzada de basalto. ¿Por qué resultaría más fácil hacerla de piedra caliza bastante dura, no tanto como el basalto? Y además estaba bajo sus pies. ¿Tiene acaso el basalto algún tipo de propiedad atómica o cuántica que desconocemos hoy en día? Aparte de su dureza, 6 a 7 mods que les obliga a decidirse por él. La cantera más próxima está a 100 kilómetros y algunos de los bloques pesan como 50 y 100 toneladas. ¿Por qué no hacerlo de caliza, como las pirámides? Y que encima la tenían bajo sus pies. El Egipto antiguo sin duda que sorprende como siempre, un misterio tras otro. Pues al parecer este tipo de roca en la base es mucho más dura que la que se usó en las pirámides. Calzada de basalto se encuentra junto a la gran pirámide Keops, Jufu, compuesta por bloques de basalto negro extremadamente duros, algunos de ellos con peso entre 30 y 100 toneladas. Superficies que muestran marcas de cortes precisos, rectilíneas y planas, muchas con líneas paralelas que recuerdan a mecanizado industrial. El basalto proviene probablemente de la cantera de Bidan el Faraz en el Fayum, a unos 90 o 100 kilómetros al suroeste de Giza. El basalto tiene una dureza de entre 6 y 7 en la escala de Mohs, lo que lo hace casi tan duro como el acero templado. En comparación, el cobre usado teóricamente por los egipcios tiene una dureza de solo 3 en Mohs. Esto significa que una herramienta de cobre no puede cortar basalto directamente, ni siquiera con abrasivos de arena. En la ingeniería moderna, el corte de basalto requiere de herramientas de discos con diamante industrial o corte térmico con plasma, láser o chorro de agua a alta presión. Estas tecnologías no existían oficialmente hace 4500 años. ¿Cuáles son las hipótesis tradicionales? Los egiptólogos sostienen que los bloques fueron fracturados con cuñas de madera y agua. El agua al hincharse hacía reventar la piedra. Luego, regularizados con martillos de dolerita, una roca aún más dura que el basalto. Los cortes visibles serían de nivelación y ajuste manual, no de sierras. Sin embargo, hay problemas evidentes. Las marcas son demasiado regulares y paralelas, no aleatorias, como las del martilleo. En algunos bloques hay canales longitudinales perfectamente rectos, imposibles de lograr con piedra y arena. Algunos fragmentos muestran patrones térmicos, como si la piedra se hubiese fundido parcialmente. Posibles explicaciones: uso de herramientas avanzadas o energía térmica. Investigadores como Christopher Dom, Joseph Davidovich, etc., proponen que se usó tecnología de corte térmico o vibracional, quizás con resonancia ultrasónica o energía eléctrica. Las marcas en zigzag y los rebordes fundidos podrían indicar exposición a calor concentrado o plasma. Otra hipótesis sugiere que los bloques no se tallaron, sino que se moldearon in situ a partir de basalto fundido o geopolímeros antiguos. Explicaría la precisión y la homogeneidad superficial. Razones energéticas o simbólicas. Algunos autores como Dam o Bubal creen que el basalto tenía una función electromagnética
o resonante, al ser rico en hierro y magnetita, esto podría tener una relación con propiedades piezoeléctricas o de conducción que la caliza no posee. Los egipcios eléctricos. ¿Por qué el basalto y no caliza? Resistencia. El basalto es muchísimo más resistente al desgaste, ideal para soportar cargas o maquinaria. Propiedades magnéticas. Contiene minerales de hierro y titanio que responden a campos electromagnéticos. En simbología, el color negro estaba asociado al renacimiento y a la fertilidad en Egipto. Kemet, la tierra negra, o una función energética o tecnológica. Si la calzada servía como plataforma para transporte, resonancia o conducción de energía, el basalto habría sido el material ideal. En conclusión, ¿qué herramientas? Según la egiptología, cobre, arena, martillos de dolerita. Hipótesis: corte térmico, ultrasónico o con diamante. ¿En qué tiempo? Egiptología, décadas de trabajo manual. En hipótesis, posible uso de tecnología energética. Origen del basalto: cantera de Bidán, el Faraz, a 100 kilómetros. En la hipótesis, transporte con técnicas avanzadas. ¿Con qué motivo según la egiptología del material? Durabilidad y simbolismo. En hipótesis, propiedades físicas y energéticas. ¿Por qué las marcas de cortes? La egiptología dice que son herramientas manuales y en hipótesis, huellas de maquinaria o calor concentrado. Hay varias líneas de pensamiento que proponen que los egipcios o una civilización anterior dominaba una forma de energía electroresonante o geoelectromagnética. Estas teorías se apoyan en tres pilares: materiales conductores presentes en la pirámide, caliza blanca, dieléctrico aislante, granito rosa, rico en cuarzo, mica, feldespato, materiales con propiedades piezoeléctricas, generan carga eléctrica al ser comprimidos, cámaras internas alineadas con líneas geológicas conductoras, un diseño interno y flujos de energía. Los ejes y la cámara del rey parecen diseñados para canalizar energía vibratoria o resonante. Algunos estudios de resonancia han mostrado que la pirámide amplifica ondas electromagnéticas en ciertas frecuencias como un resonador. Representaciones simbólicas y artefactos. Relieves como el de Dendera, la lámpara de Hathor, se interpretan como descripciones de dispositivos eléctricos o de plasma. El uso del oro, el cobre y el basalto negro se ve como un posible sistema conductor, aislante, resonante. ¿Qué papel podría tener este basalto? Si se acepta la idea de un sistema energético, el basalto podría haber funcionado como una base conductora o resonante rica en minerales ferromagnéticos, magnetita, ilmenita. Su color oscuro y densidad permiten absorber y disipar energía térmica o electromagnética. Dispuesto en bloques perfectamente ajustados, habría formado una plataforma de conducción opuesta a tierra. Así que la calzada de basalto no sería solo un camino, sino un componente funcional del sistema energético de la pirámide, como si fuese el suelo técnico de una central. Hipótesis de la pirámide como generador. El Nilo y agua subterránea, fuente de energía hidráulica y resonante, granito, cámara del rey, núcleo piezoeléctrico que convierte presión o vibración en corriente, ejes y pasajes, conductos de resonancia o ventilación energética, basalto de la caliza, plataforma conductora o disipadora, el revestimiento de caliza blanca, aislante que contenía el campo energético dentro del conjunto. Evidencias modernas que apuntan a resonancia. En el 2018, un estudio del Journal of Applied Physics de la Universidad de ITMO de Rusia
Modeló cómo la Gran Pirámide resuena con ondas electromagnéticas y cómo las concentra en sus cámaras internas. Otro experimento del 2020 mostró que el patrón de las cámaras amplifica vibraciones sísmicas. Esto no prueba un uso energético antiguo, pero sí demuestra que su geometría tiene propiedades físicas reales y mesurables. ¿Qué relación con la calzada? Si la pirámide captaba o generaba energía vibratoria, la calzada podría haber servido para transportar esa energía, aterrizarla o canalizarla hacia otros templos o estructuras adyacentes como el Templo del Valle. Su composición basáltica rica en hierro y magnetita la haría excelente para inducir corrientes electromagnéticas. En ese contexto, las marcas de corte perfectos no serían ornamentales, podrían corresponder a canales técnicos o moduladores de energía, algo que con herramientas primitivas resulta inexplicable. En resumen, la Gran Pirámide fue un dispositivo energético o resonador. La calzada de basalto habría sido una parte esencial de su infraestructura electromagnética, no un simple camino ceremonial, y la precisión con que trabajó ese basalto sugiere el uso de tecnología de corte o fundición avanzada, probablemente térmica o eléctrica, exactamente el tipo de tecnología de la hipótesis egiptoeléctrica. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.